Vamos a dar inicio a esta convocatoria de memoria NISMA. En estas breves palabras, como en realidad no voy a hablar, voy a leer. Más extensas es darle la bienvenida a esta casa, que es de todos, un lugar emblemático que tiene que ver con nuestra memoria y nuestra historia, tan judía como argentina, pero en este caso abriéndose a la sociedad argentina en esta evidencia que no todos olvidan. Algunos no solamente recordamos, sino que hacemos memoria como una actividad donde, justamente lo comentamos, no buscamos ni la eficacia ni la eficiencia de la contundencia de la cantidad, pero sí la coherencia y la consistencia de mantener nosotros la unidad, de que no importa cuándo y cuánto seamos, no dejemos que el olvido, la desmemoria, nos lleve a todos nosotros a la frustración de la desesperanza, sino que con esta coherencia y consistencia dar testimonio, no solamente que hacemos memoria, sino que vamos a tener definitivamente un futuro donde, en definitivo, podamos decir que será justicia. Bienvenidos todos. El fiscal Germán Moldes envió para el 18 de julio, que de hecho ustedes saben que lo conmemoramos y recordamos el día 17, y hoy de alguna manera planificamos en esta fecha del día 20, porque prácticamente el número 18 de la tradición judía significa Hal, que es vida. En estas expresiones de terror y de muerte tienen una doble consideración. Nosotros vamos a responder con más vida a la muerte, con memoria, para que haya justicia. Escribió esta nota en relación al día 18 de julio. Estimado Santiago, lejos de Buenos Aires, he querido a través de estas líneas hacerte destinatario de un testimonio de presencia, sino física, sí emocionalmente muy intensa en la dolorosa conmemoración del sangriento atentado que hace 21 años costará la vida de tantos argentinos. Una curiosa y acaso fatídica coincidencia ha querido que tal luctuosa evocación coincidiese con medio año de padecer esta suerte de vodevil macabro en que se ha convertido en la inexplicable muerte de Alberto Nisman. Te ruego participes estos mis sentimientos a todos aquellos que tu sabio y prudente criterio estime conveniente. Un fuerte abrazo, el fiscal Germán Moldes. Recién hemos recibido y pedimos autorización para poder compartir con todos ustedes esta carta y este testimonio. Señores integrantes de la agrupación Memoria NISMA presente, de mi mayor consideración y estima. Solo algunas líneas para agradecer vuestra acción y vuestros esfuerzos para mantener vigente la memoria y la necesidad imprescindible de averiguar las causas y circunstancias del fallecimiento de mi hijo Natalio Alberto Nisman. Es antinatural que una madre entierre a su hijo. Es cruel además que 6 meses más tarde ignore cómo y por qué murió. Todo cuanto quiero es justicia. El silencio, el borrarlo de la memoria por parte de muchos, de demasiados, equivale a volver a matarlo. Lo mismo sucede con el manipuleo de la investigación y de la información. Ustedes han reaccionado contra todo eso y siguen haciéndolo. Reciban pues mi más fervoroso apoyo y mi agradecimiento. Welcome, Sara Bernini. Queridos amigos, nuevamente nos reunimos, nuevamente expresamos nuestra gratitud a esta casa, al rabino Sergio Berman, que nos brinda la hospitalidad y un espacio que cumple con uno de los mandatos fundamentales de la vida sinagogal, que es asociar la palabra a la reflexión y al encuentro. Mes a mes nos reunimos en lo que pareciera ser una reiteración de una demanda desoída.
Sin embargo, mes a mes, y con cada encuentro, crece en nosotros la conciencia de la necesidad de la verdad. Sin ella, sin la necesidad de la verdad, nuestra vida cívica se convierte en una creciente simulación a cuya vigencia nos negamos. Como bien ha dicho el rabino Berman, estamos aquí para cumplir con una insistencia en lo que tiene de mejor, en lo que tiene de sustancial. La vida humana es insistencia. Insistencia contra el prejuicio, insistencia contra la costumbre, insistencia contra el delito, insistencia contra la complicidad, el encubrimiento y todo aquello que de alguna manera implica una claudicación de la vida concebida como tarea. Porque somos fundamentalmente tarea. Tarea contra todo aquello que subyace en el intento de infundirle a la vida republicana y a la democracia su verdadero valor y su verdadero sentido, que es y son los del perfeccionamiento. Perfeccionarnos en el cumplimiento de la ley, en la búsqueda de la ley, y no concebir nunca la dificultad que pueda comprometer el despliegue de esa convicción en un obstáculo definitivo. El hombre no ha nacido para lo definitivo. El hombre ha nacido para aprender una y otra vez, mediante la memoria y mediante la convicción del valor de la convivencia, en el encuentro con su próximo, con todo aquel que, como él, busque ser mejor. Hoy volvemos a reunirnos y esta vez lo hacemos con Graciela Fernández Mejide y con Javier López Vizcayán. Los dos representan parte de ese esfuerzo enorme que consiste en la Argentina, en no renunciar a la condición cívica. También en esta mesa tenemos hoy, al igual que entre ustedes, a una madre que ha perdido un hijo. Lo decisivo es lo que ella ha hecho con su dolor, como es también decisivo lo que nosotros hagamos con él. Lo decisivo es ese trabajo extraordinario por no renunciar al diálogo y al papel que la inteligencia tiene que cumplir en el esclarecimiento de la verdad, como lo encarna Graciela Fernández Mejide, y la búsqueda que como fiscal lleva a cabo Javier. Vamos a cederle en esta reunión que hemos consagrado a la memoria de la ley la palabra inicialmente a Graciela Fernández Mejide. A la gente que se reúne todos los meses impulsando la memoria. Gracias al rabino Berman, gracias Santiago, por nuestra vieja amistad y por tus palabras de ahora, y es un gusto compartir, Javier, con vos. Y sobre todo, mi mayor afecto, solidaridad y comprensión a Sara. Le advierto que después usted se convertirá en una celebridad, pero buscarán destruirlo física y profesionalmente. ¿Quién decía eso? En 1994, el mítico Tommaso Buscetta, convertido en el primer gran arrepentido de la mafia siciliana, se lo decía al juez Giovanni Falcone cuando éste terminaba su interrogatorio. Buscetta dio nombres, contó cómo eran las divisiones entre las familias de la mafia, reconstruyó para el juez viejos crímenes no resueltos. Al final, antes de despedirse, el mafioso, que entonces tenía 56 años, le regaló al juez esa advertencia. Y agregó:
No creo que el Estado italiano tenga verdadera intención de combatir a la mafia, doctor Falcone. No lo olviden, la cuenta que ha abierto con la Cosa Nostra no se cerrará nunca. ¿Cómo nos resuenan todas estas palabras y estos hechos? A nosotros y sobre todo con la muerte de Natalio Alberto Nisman. El 27 de mayo de 1992, lo del 94 fue antes del 92, mataron al juez antimafia, a Falcone, a su esposa, a la también magistrada Francesca Morvillo y a los escoltas Rocco Di Cilio, Antonio Montinaro y Vito Gilao. Ya van 23 años de ese crimen y se sigue sin responsables identificados. ¿A qué nos enfrentamos los argentinos cuando pedimos esclarecimiento? A esas resistencias desde esos núcleos de poder muy fuertes. Hace pocos días el juez Claudio Bonadío ironizaba: si aparezco suicidado, busquen al asesino. Él, igual que Falcone, que sostenía que un cadáver se puede hacer desaparecer en ácido, pero el dinero deja siempre una huella, buscaba la pista del dinero para esclarecer la causa Otesur, que pega tan de cerca a quienes hoy sustentan el poder. La muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman, el apartamiento del juez Bonadío podrían decirnos que en Argentina estamos ante una situación similar a aquella sobre la que advertía en Italia el presidente Giorgio Napolitano en el 2012. Las graves dificultades de la política, una crisis financiera aguda, que no es el caso estrictamente hoy acá, pero lo era en Italia. Un desgaste del tejido institucional puede llegar a golpear gravemente nuestro edificio democrático. Dentro de unos meses, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejará el gobierno. Una presidenta que niega la inflación, el desempleo, la pobreza, que el país esté estancado, que la industria esté en retroceso, que no crecen los puestos de trabajo, niegan que dejan de crecer los puestos de trabajo, niegan el narcotráfico, la inseguridad, que tras estos años la educación argentina pelea por el último escalón en América Latina. Y sobre todo, una presidenta que niega que todavía la familia no rindió cuentas de los cientos de millones de dólares que recibió Santa Cruz por IPF. Mientras, fuera de cámara, trata de preservar la mayor cantidad posible de poder judicial y parlamentario para no rendir cuentas de lo deshecho y de lo robado. Yo siempre creí que estar parado en el presente cobra sentido si con una mirada crítica del pasado somos capaces de ponernos a trabajar para el futuro. Así como las violaciones a los derechos humanos de los años 70 se las puso en presente en 1983 a través de la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado y de su enjuiciamiento, y esto con la mirada puesta en una reestructuración de las instituciones y del Estado de Derecho, hoy deberíamos constituirnos en una sociedad que exigiera a los futuros gobernantes poner inmediato fin, apenas asuman, al método de vinculación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, que salvo honrosas excepciones, hoy es el de meteme a este abogado obediente que firma cualquier cosa. Está claro que este procedimiento del abogado obediente que firma cualquier cosa sirve para amparar amigos y garantizar la impunidad cuando se acaben los tan manoseados fueros. Por si esto fuera poco, son además una invitación
a que las multinacionales del narcotráfico se instalen en el país. No me voy a extender en el señalamiento de que la agenda de derechos humanos no se agota en el pasado y que el presente también tiene violaciones, aunque creo que sería tema de una reunión de otras características. No puede dejar de afirmar la mejora de las políticas sociales para que no sean clientelares, ya que la mejor política social es el empleo privado sustentable. Con respecto a un poder exageradamente presidencialista que fomenta la pretensión de ir por todo, es muy tentador cuando se tienen mayorías esto de ir por todo, sobre todo cuando se tiene, como dicen, la lapicera. Este poder que fomenta entonces la pretensión de ir por todo, deberíamos proponernos exigir que se modifique en ese sentido la relación del Ejecutivo Nacional con las provincias. Hoy, el camino del federalismo verdadero no es el condicionamiento de los gobernadores con la billetera o la lapicera como se hace ahora. Es el estímulo a los gobernadores para que dejen, o debería ser el estímulo a los gobernadores para que dejen de apoyarse en lo clientelar, en la política clientelar que se consigue con los subsidios, con el trabajo público y que hace que la gente quede presa en los lugares con más dificultades económicas de un voto que ya está impuesto. Tenemos derecho, por otro lado, como ciudadanos de este país, a la publicidad de los actos de gobierno, porque el secretismo no sirve a la democracia, como tampoco sirve que se tergiversen los datos de la pobreza y la indigencia. Preguntemos a los candidatos que nos piden el voto, ¿qué piensa hacer con el INDEC? ¿En serio se interesa por los pobres? ¿Está dispuesto a medir cuántos hay? Porque si no, no le creo. Por último, con respecto al uso de los bienes del Estado como si fueran propios del circunstancial gobernante y del acceso y uso de la información privilegiada para su propio enriquecimiento, estimulemos a que por ley, de hecho ya hay por lo menos 2 proyectos en ese sentido, de Carrió y de Stolbizer, que proponen en este caso el establecimiento de un fideicomiso ciego sobre todos los bienes que se encuentren en cabeza del patrimonio de la sociedad conyugal. Eso significa que un presidente de la nación, se hace en Estados Unidos, se hace en Chile, no puede utilizar la información que le da ese lugar tan privilegiado para beneficiarse con sus negocios. Tiene que entregar un fideicomiso que lo manejen. Ojalá avancen los proyectos de ley de Carrió y de Stolbizer. También eso tendríamos que preguntarle a los candidatos. ¿Qué va a hacer usted? No me diga que va a renunciar a los fueros, porque no puede. Porque el fuero es un derecho del mandante para que aquel que está hablando en su lugar tenga la libertad de decir lo que quiere y no ser perseguido por ello. Pero los fueros no son para proteger los delitos que se cometen en beneficio propio. Por lo tanto, no me digan que renuncie a los fueros. Dígame que usted va a dejar en manos seguras, pero de otros, sus negocios mientras duren el puesto de trabajo. Usted y su familia, sus próximos. El mejor, me parece a mí, homenaje que podemos rendir a Alberto Nisman, a Natalio, como pusiste, Sara, Alberto Nisman, es el de trabajar para que sus hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, gocen de un futuro más justo, de un país con justicia independiente.
Gracias. Vamos a escuchar ahora al fiscal Javier López Picayán, que tiene derecho. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer profundamente a Santiago Cobardino que me haya invitado, que me haya dado el honor de compartir esta mesa con él y con Graciela Fernández Mejide. La verdad, sinceramente, yo soy un juez que, a pesar de que la suerte en ese sentido no me favoreció, siempre traté de tener bajo perfil. Y estar en la mesa con dos personalidades tan destacadas como ellos, para mí es verdaderamente un honor. También haber sido presentado por Sergio Berman, cuyo trabajo en la comunidad argentina es tan importante, así que me siento sumamente honrado. Yo soy un aprendiz de Santiago Cobardino. Hace un par de años lo fui a ver y le dije quería tomar clases con él, porque a mí me pasaba algo cuando lo que leía, que no entendía bien qué era lo que estaba pasando, y ahora más o menos lo entiendo, porque yo con Santiago estoy tratando de vivir en lo que leo, es decir, tratar de que lo que leo se haga un poco carne. Me pasaba que leía, es como que no tenía rumbo, así que disfruto muchísimo de esas clases con Santiago, que agradezco mucho la presencia de algunos compañeros en esas clases aquí. Yo no conocía el balconismo, no lo conocí de casualidad porque la verdad que hace 30 años que me dedico al derecho penal, transité durante 17 años como abogado antes de ser juez en los tribunales penales, y creo que no nos cruzamos de casualidad. Podríamos habernos cruzado en algún pleito, en algún tribunal, pero de casualidad no nos cruzamos. Conocí de su trabajo muy tangencialmente, porque no tuvo ninguna participación en la causa en la que él trabajó durante muchísimo tiempo, hasta su muerte. Sí conozco a Sandra Arroyo Salgado, la conozco y tengo un profundo respeto por su trabajo profesional. Y cuando falleció Alberto Nisman, esa mañana, no podía creer lo que estaba leyendo en los diarios, en internet, no lo podía creer. Le mandé un mensaje a Sandra de solidaridad hacia sus hijas y fui a despertar a mi mujer aquí presente. Fui a despertarla y cuando le digo que Alberto Nisman le había aparecido con un balazo en la cabeza, ella se toma el pecho y dice: "Ay, Javier, cuidado". Es decir, esa sensación de que podría haber sido cualquiera de nosotros la que nosotros, me refiero a quienes estamos en el ámbito judicial, a quienes nos desempeñamos diariamente tratando de dar respuesta al problema del delito en Argentina. Esa sensación es la que nos embargó. Creo que Alberto Nisman trabajó mucho, lo he escuchado después de su muerte, pero lo he escuchado hablando a dos voces respecto de lo que había investigado. Creo que había profundizado mucho sobre su trabajo, y creo que su trabajo debe ser respetado y debe ser analizado más profundamente. Y esto es todo lo que voy a decir.
porque hace 8 años que estoy concursando para un cargo en la Cámara Federal de la capital federal, y si la muerte de Alberto Nisman fue como consecuencia de su trabajo, esa causa debería traspasar al Foro Federal, por lo tanto podría llegar a tener yo competencia como juez para pronunciarme respecto de ella, y por lo tanto no me parece prudente que diga más. A su vez, también tendría competencia, ya sin duda, porque justamente la sala que tiene competencia en la causa AMIA, y también tendría competencia en la causa en la que se declaró la inconstitucionalidad del pacto Irán. Por lo tanto, sobre estos temas me van a disculpar, pero por una cuestión de prudencia no voy a hablar. Sí, el tema convocante es la memoria y la ley. Y sobre esto me gustaría decir algo, sobre todo porque en nuestro medio actualmente hay un debate de fondo que intento sobrevolar. Sobrevolar no quiere decir verlo superficialmente, sino verlo desde otro ángulo, eso es lo que quiero plantear. En el cual creo que hay un problema sistémico de acomodamiento de los poderes del Estado. Y en esto me parece que tenemos que tomar, al menos creo que tenemos que tomar conciencia para poder entenderlo y poder ver cómo trabajamos el tema. Nosotros, las repúblicas modernas, se organizaron a través de la división de poderes, ¿sí? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Las constituciones vienen a demarcar cuáles son los ámbitos de competencia. Repartir competencias es repartir poder, en definitiva. El poder ejecutivo tiene poder para determinadas funciones, el poder legislativo y a su vez el poder ejecutivo, el poder judicial también. Ahora esto, si bien en la Constitución le marcan los límites, esto no es tan estático, y no es tan estático porque, como toda palabra, tiene la Constitución escrita en palabras, tiene márgenes de interpretación que los poderes intentan ir tomando competencias de los otros para ser el poder predominante. De hecho, creo yo que en el siglo XVIII, cuando nace la República moderna, el poder predominante era el poder legislativo, por la época que se dictaron los códigos civiles, la época de la codificación. Luego vino una época en el siglo XX en el cual el poder ejecutivo fue el que tuvo más peso, y ahí como aparecen los personalismos fuertes y bueno, los dictadores y las tiranías. Y en este ámbito creo que no tengo que abundar demasiado sobre ello, porque todos conocemos que las dictaduras del siglo XX a dónde nos han conducido. Creo yo que el siglo XXI es el siglo del Poder Judicial. Creo que si uno presta atención a estas discusiones que se están dando en estos días, en realidad creo que lo que hay es un gran tironeo por parte del poder ejecutivo frente a la pérdida de poder en manos del Poder Judicial. Si ustedes se fijan qué es lo que el próximo gobierno puede hacer o dejar de hacer, sea el que sea, verá que ya tiene marcada la cancha por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en determinados temas: medio ambiente, la causa del río Chueco, el tema previsional por la causa Badar, abortos no
una serie de temas que si esto, la Corte sigue así, de acá a 100 años prácticamente el programa de gobierno lo va a poner la Corte. Entonces, creo yo, lo que hay es una gran resistencia sistémica por parte del Poder Ejecutivo a perder poder en manos de los jueces. Podemos discutir si es bueno que los jueces tengan más poder o los poderes ejecutivos tienen que tener más poder. Creo yo que todo eso es discutible, pero me parece que es un dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar lo que está pasando. De los poderes del Estado, el poder judicial es el que siempre va a tener menos fuerza, siempre va a tener más descrédito, se quiere, en el pueblo. ¿Por qué? Porque en el sistema democrático los jueces son los que tienen menos legitimidad, no los elige el pueblo. Al presidente lo elige el pueblo, a los senadores y diputados los elige el pueblo, en cambio los jueces no. Y entonces siempre va a ser frente al pueblo un poder sospechoso. En realidad creo yo que todos los poderes deberían ser sospechosos, pero bueno, el Poder Judicial es el más sospechoso de todos, porque además está conformado de una forma tal que normalmente la gente no lo entiende, porque no puede entender cómo puede ser que un juez de primera instancia, cómo puede ser mi caso, con relación a la causa que tengo, que tiene su poder bajo su juzgamiento, tenga todo el poder del imperio. Es decir, nosotros hablamos de la independencia de los jueces, a favor, pero la verdad es que a la hora de decidir, todo el imperio del Estado está en mi lapicera, en esa causa. Entonces, esto causa temor, por supuesto, que esa resolución va a ser apelada y así finalmente todo el poder imperio lo va a traer la Corte Suprema si la causa llega para que ella decida. Y las encuestas, aunque últimamente estamos viendo que las encuestas no son muy fiables, pero las encuestas nos están marcando que el Poder Judicial está en un descrédito absoluto. Hoy no tiene credibilidad frente a la sociedad. Los jueces no tenemos credibilidad frente a la sociedad. Y esto creo que como Poder Judicial tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo y ver qué es lo que está pasando. Entonces, la primera de las causas, creo yo, que se debe justamente al origen, a este origen del Poder Judicial no democrático. Creo yo que es un resabio de la aristocracia, es decir, los jueces no son elegidos de entre el pueblo, sino de entre los abogados, ya de por sí ya lo tenemos restringido. Y antes de la reforma del 94 los elegía el presidente con acuerdo del Senado. Ambas figuras tenían que tener legitimación democrática, pero ahora el presidente lo tiene restringido a una terna que le remite al Consejo de la Magistratura, el cual seleccionó a los mejores. O sea, si este no es el gobierno de los mejores, del que hablaba la aristocracia, bueno, está muy cerca de ello. Cuando se reclama entonces la participación del pueblo en la justicia, creo que este es un reclamo que hay que atender. O sea, nosotros como República podemos mejorar nuestra visión y la gestión de la justicia en ese sentido. Ahora bien, no son ideas recién nacidas. En 1853, Juan Bautista Alberdi proyectó en las bases la Constitución Nacional y previó que los juicios criminales se iban a terminar por jurados una vez que el
Congreso decidiera que estuviéramos en condiciones de poder poner en práctica la institución. Creo yo que la participación del pueblo en la justicia debe hacerse a través de jurados, y creo que llegó el momento histórico de que nosotros debatamos esto. ¿Qué más quiere un juez que le saquen el peso de la decisión? O sea, ya si un juez decide en una causa, hoy si un juez decide en una causa, bueno, lo que decide pues también está mal de ser criticado, pero si le sacan el peso de la decisión, va a ser el jurado el que decidió, va a ser el pueblo, los representantes del pueblo, quienes decidan. Y generalmente los proyectos vinculados a la instauración del juicio por jurados normalmente se hacen para delitos como el homicidio, como el robo, en fin, pero siempre se dejan afuera los casos de corrupción. No, justamente son esos son los que el pueblo tiene que juzgar. O sea, justamente sobre esos es donde sería bueno que un jurado se pronuncie. Yo no quisiera abundar muchísimo más. La verdad, estoy acostumbrado a dar clases y no a dar conferencias en ámbitos como este. Y en las clases tenemos la interacción de las preguntas, etc. La pregunta va a preguntar, no va a preguntar, bueno, charlamos afuera con quien quiera. Pero yo quisiera decir dos cosas. Primero, que no debería ser algo trascendente el apartamiento de un juez de una causa, no debería ser algo trascendente, porque en realidad los jueces no deberíamos ser importantes. Lo importante son las pruebas, lo importante es el testigo no lo podemos reemplazar. El juez, bueno, vendrá otro juez en la medida en que sea un juez imparcial, idóneo, no debería ser un gran inconveniente. Lo grave es que el apartamiento de un juez sea por una norma que a partir de la reforma de la Constitución del año 94 debiendo claro invocable constitucionalmente. Y eso es lo grave. Eso es lo que yo creo que sobre lo cual deberíamos poner el foco o el alerta. Porque la reforma del 94 trajo una novedad bastante interesante, que es como reafirmación de independencia de los jueces. Se trataba de un mecanismo mediante el cual el propio Poder Judicial no podía ejercer presión sobre el juez. O sea, las cámaras de apelación, la Corte Suprema, no podían ejercer presión sobre el juez. ¿Cómo? Quitándole la facultad de sancionar. La norma invocada para apartar al juez por la ley es una norma que es anterior a la reforma constitucional y que tenía por título sanción. La reforma constitucional puso todo el poder de sanción a los jueces electos por la magistratura. Por lo tanto, el apartamiento del juez mediante la invocación de su norma es claramente constitucional. Entonces, no es tan importante que al juez lo saquen, porque podrá venir otro juez y que puede llegar a ser un juez imparcial, honesto, debería serlo, porque si son jueces en funciones es porque el Consejo de la Magistratura considera o que todavía goza de la confianza pública y política para el desempeño de su cargo. Lo grave es lo otro. Entonces, creo yo que memoria y ley, que es el tema que nos convoca, es un reclamo de más república, de más imperio de nuestra Constitución. Y esto no lo digo yo, lo dice ella misma.
Y a la Nisman el viernes nos dio una lección de civilidad. El viernes el curso de Ñala Nisman realmente me conmovió, porque en su simpleza la república tiene que estar reconstruida sobre la base de la verdad. Yo quiero la verdad de lo que le pasó a mi papá. Y esto es ni más ni menos que decirlo. En una república tiene que haber un imperio de la ley. Creo yo que ojalá y deseo que ella misma encuentre su desarrollo como ser humano, como persona, en el marco de una república. Porque si no, lamentablemente, esa niña se va a llenar de odio. Muchas gracias. Amigos, llegamos así a la finalización de este nuevo encuentro, donde una vez más hemos tratado de honrar el valor de la palabra, que es mucho más que un medio de comunicación. Es mucho más que un instrumento artificial de contacto entre las personas. Es el recurso fundamental de la constitución de nuestra identidad como personas. Muchísimas gracias.